Queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente para participar de este encuentro en torno a la palabra de Dios, a la liturgia del día domingo, trayendo a nuestro corazón y a nuestra vida todo lo que hemos vivido durante la semana, para que el día del Señor, que es el día domingo, y sin Él no podemos caminar y ser discípulos de Jesús, sino que desde el domingo, desde el Señor, desde la Eucaristía, desde un encuentro con el Dios que nos ama, podemos caminar y anunciar el reino de Dios. El Evangelio en esta oportunidad, en este domingo, es el siguiente, de San Lucas, en el capítulo 12, del 32 al 48. Lucas 12, 32 al 48. Cada uno sí puede tener la cita y volver a mirar el texto en su casa. Lo leemos. No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo, al llegar, los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le pregunta: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre actuando así. Le aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su Señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperado, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su Señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este texto del Evangelio, un poquito largo, pero sin embargo interesante, importante, por toda la enseñanza que Jesús en él nos regala. El evangelista Lucas agrupa así varias consignas, varias enseñanzas de Jesús, varias imágenes que ocupa para enseñar, para acompañar la vida de su comunidad o de las comunidades en las cuales escribe, guardando la memoria de Jesús y para ayudarle a mantenerse en su fe y en la confianza en el Señor. Para entender mejor tal vez el texto de hoy día, recordemos el texto del domingo pasado, donde una de las parábolas que encontramos ahí y que compartíamos era esta imagen, ¿no es cierto?, del rico que le había ido tan bien en las cosechas
y que se dijo a sí mismo, bueno, ahora come, bebe, pásalo bien, porque tiene alimento para muchos años. Y termina ese texto donde se le pide cuenta de su vida. Y los bienes entonces, ¿para quién serán? Hay una pregunta y una afirmación así hacia el final. Bueno, este es un tema que las comunidades cristianas en el tiempo de Jesús, a la luz de la enseñanza del Señor, tuvieron que ir descubriendo y aprendiendo. Y hoy día entonces el texto arranca con una expresión muy hermosa, ¿no? No temas, pequeño rebaño, pequeño rebaño. Esto nos remite a el pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel a través de la historia siempre va a ir siendo un grupo más pequeño, un resto. Hacia el final, poco antes de Jesús, se le consideraba así, el resto de Israel, los pobres de Yahvé. Este grupito más pequeño que mantenía fidelidad a la alianza y a la fe más original, ya esta relación amorosa con Dios, y que se sentían también confirmados siempre y animados por el Señor. El pequeño rebaño. En algunas expresiones dice rebañito o pequeñito, este diminutivo que es una expresión que habla más de la ternura, desde el cariño, desde la consideración afectuosa. Hacia el final de esto, algunas expresiones, ¿no? Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Desde ahí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué estamos empeñados? ¿Qué es lo que pasa por nuestra vida? ¿Quién me habita? ¿Quién nos habita? ¿Por quién soy habitado? ¿Quién me interpela? Bueno, todos estos elementos pueden hablar, ¿no es cierto?, de las búsquedas y de los procesos humanos, cristianos, de seguimiento de Jesús, de discipulado, que cada uno va elaborando, reelaborando según las situaciones para guardar fidelidad entonces a la fe, a Jesús, al discipulado, al reino y a la eternidad que en el Señor se nos regala. Entonces, en este largo texto de hoy día, podemos decir que encontramos una larga exhortación a la confianza en que nuestras vidas, la vida de las comunidades, están en las manos de Dios. Es una confianza que se fundamenta en la presencia del resucitado, en la presencia siempre nueva del resucitado. Una confianza, una expresión y una vivencia también llena de ternura, de cariño, de preocupación de Dios. En otras palabras, podemos hablar también, y agregamos, ¿no es cierto?, nos invita a la vigilancia, a estar atentos, a estar vigilante para saber leer en el tiempo presente la visita de Dios, para saber descubrir y contemplar en nuestra cultura, en nuestras vidas comunitarias, siempre la presencia del Señor, este Dios que viene y que nos sorprende ciertamente muchas veces. Este Dios que su venida es, diríamos, inminente, así la pensaban los primeros cristianos, las primeras comunidades. Este Dios que había sido resucitado, subido al cielo y que regresaría. Y las comunidades van haciendo esta lectura para no descuidarse, para no cansarse de este Dios, ¿no es cierto?, que permanece y que invita a la confianza. Después, otra expresión que encontramos en el texto de hoy día es el desprendimiento, o sea, para confiar, para estar atento, para estar vigilante, hay que desprenderse. Desde una apropiación, pareciera que siempre nos apropiamos de ideas, de pensamientos, de personas, de afectos, de cosas materiales. Desde ahí nos esclavizamos, no somos suficientemente libres. Y por lo tanto, para hacer este camino de la vigilancia, de estar atento, por lo tanto necesitamos desprendernos, deshacernos, desapropiados, con una vida más ligera, para poder contemplar entonces la presencia del Señor. Ahora, les puedo decir que esta invitación a la vigilancia y a la confianza o al desprendimiento, esto no supone estrés, no es cansancio, no es agotamiento, sino justamente lo contrario. Es un gozo profundo, por la venida de Jesús. La presencia del Señor, la venida de Jesús, su segunda venida,
es lo que posibilita que los cristianos, que la iglesia, que las comunidades, que los creyentes podamos vivir en ese gozo y no en el estrés, esta atención de la presencia del Señor, para poderlo descubrir y vivir entonces conforme a lo que se nos revela. En el texto también encontramos otra imagen, y con esta termino, donde Jesús se nos regala como el amo, como el siervo, y en cada uno de nosotros, el discipulado, son los criados, si ustedes recorren el texto de hoy día. Y lo más sorprendente es que el amo, en este contexto de la parábola, se hace siervo. Y ya conocemos, Jesús, que es el amo, se hace siervo, se hace servidor, lava los pies a los discípulos, se pone en el lugar de otro. Siempre Dios nos sorprende y por lo tanto nuestra vocación de servicio, las comunidades en su camino de servidores, de ser servidores del reino, está sostenido por esta experiencia de un Dios que se abaja, que lava los pies, que sirve a los más pobres, a los más vulnerables, a todos los necesitados. Entonces, queridos hermanos, estamos ya también a unos días de celebrar a San Lorenzo, este gran santo en la vida de la Iglesia, santo mártir allá en el primer tiempo de la Iglesia. Y aquí tenemos una de las grandes fiestas en la región de Tarapacá, en la diócesis de Iquique, de San Lorenzo, junto con la Carmelita en la Tirana. Celebramos a San Lorenzo. Y todos estos días las agrupaciones de baile de San Lorenzo han estado ya celebrando, animándose, encontrándose y seguirán en estos días en Iquique, no en el santuario porque no hay fiesta en el santuario, pero sí en Iquique. Y sencillamente quiero recordar que San Lorenzo nos hace tan bien a toda la iglesia y a cada uno de nosotros y a nuestra diócesis, en cuanto que él, este diácono San Lorenzo, tuvo la responsabilidad de parte de la iglesia de cuidar, de sostener, de custodiar, de guardar el patrimonio de la iglesia. ¿Y cuál es este patrimonio? Cuando el emperador supo y quiso quitarlo, entonces San Lorenzo va ante el emperador con este patrimonio de la iglesia que son los pobres, los lisiados, los leprosos, los ciegos, todos tipos de personas vulnerables. Bueno, esto le costó la vida y dio la vida, fue mártir y es mártir en medio nuestro. Entonces, queridos hermanos, hoy día nuestras comunidades invitadas a ser servidoras, a estar vigilantes, a estar atentas para contemplar y gozarnos de la presencia del Señor, que se nos revela, se nos muestra y vive en cada uno de nosotros ciertamente, pero especialmente en el rostro de tantos pobres y afligidos en nuestro tiempo, por tantas situaciones también de injusticia y de opresión de la cual somos afectados. Entonces, que este Evangelio nos invite a estar atentos, a hacer camino sinodal, a reflexionar, a mirar la realidad de manera crítica, a dejarnos interpelar por el Señor, por su palabra, por el reino de Dios, a reconocernos hermanos y a compartir la vida en la alegría de sabernos amados y resucitados en Jesús resucitado. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que este domingo puedan celebrar la Eucaristía, que este domingo lo puedan vivir en familia, que este domingo sea un día, entre comillas, así para descansar, para renovarse también y comenzar así una nueva semana con este día del Señor, que sin Él no podemos soñar, vivir, luchar y trabajar cada día. Bendiciones.